Saludo en esta mañana a la iglesia con la paz del Señor. Le invito a que abra su Biblia en San Juan 19:30 y como tenemos por costumbre vamos a leer este versículo de manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Vamos a orar. Maravilloso y buen Dios, te damos gracias en esta mañana por la vida, por la salud, por todas las bendiciones que tú nos das. Pero sobre todas las cosas te damos gracias por la salvación que tú efectuaste en la cruz del Calvario. Por mí como por muchos millones de personas que han puesto su fe en el único y absoluto Salvador y Redentor. Te damos gracias por lo que tú hiciste allá en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Y como decía hace un momento, hoy quiero hablar quiero continuar hablando, porque ya el domingo pasado hablábamos acerca de la obra salvadora del Hijo. Veíamos su naturaleza esencial. Y hoy quiero hablar acerca de su disposición en la consumación. Porque como ya hemos dicho, Dios el Padre, ¿qué hizo Dios el Padre? Dios el Padre diseñó el plan para la salvación. Él diseñó el plan de la salvación para su pueblo. Cuando yo le digo su pueblo, no estoy hablando del pueblo de Israel. ¿El pueblo de Israel es el pueblo de Dios? Sí, es el pueblo de Dios. Pero la Biblia, ¿qué dice? Que de ambos pueblos. ¿Cuáles ambos pueblos? Israel y el pueblo gentil. Exacto. Mire, no es que Dios hace distinción de personas, pero Dios, cuando Él escogió un hombre hace casi 3.500 o 4.000 años atrás, llamado Abraham, Dios le dice a Abraham: mira, Abraham, yo de ti voy a hacer una descendencia, una nación, un pueblo. Entonces Dios comenzó a tratar con Abraham, y usted tiene que conocer eso porque eso está en el primer libro de la Biblia, libro de Génesis. Todo cristiano ya debería haberse leído el libro de Génesis. Así se empieza. Usted no va a entender todo. Usted va a decir: me parece increíble que Matusalén haya vivido 969 años. Recuérdese que en aquel tiempo el hombre estaba viniendo de una etapa donde él había sido perfecto, pero poco a poco el pecado estaba trayendo consecuencias. Dios al hombre lo hizo no para que viviera ni 100, ni 200, ni 1000, ni 2000. Lo hizo para que el hombre no muera. Pero la paga del pecado es muerte. Pero primeramente, cuando el hombre pecó, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué es lo que pasó? Inmediatamente ellos no murieron físicamente, pero murieron espiritualmente. Hubo una separación con la persona de Dios. El hombre al principio tenía una perfecta, íntima comunión con Dios, pero al pecar hubo esa separación. Poco a poco el ser humano comenzó a perder todas esas bondades que Dios le había dado. Hoy usted, a pesar del pecado, a pesar de la maldad que vemos, a pesar de que tal vez usted y yo hemos cometido pecados denigrantes, hay una minúscula imagen de Dios en el ser humano. Pero mientras usted más y yo pecamos, esa imagen, esa presencia de Dios, y podríamos decir entre comillas, no es que Dios en el ser humano habita cuando es un pecador, sino esa imagen de Dios reflejada en el hombre, por el pecado se va desapareciendo. Pero cuando usted viene a Cristo, Dios comienza a hacer una nueva obra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. ¿Qué Dios comienza a hacer por medio del Espíritu Santo? Porque eso también es parte de la salvación. Comienza a regenerar, comienza a traer de nuevo la imagen de Dios en el ser humano. Pero para eso es importante que usted, que yo, nos humillemos.
Hermano, Dios diseñó el plan de la salvación para el pueblo, para su pueblo, para aquellos que un día creyeran. ¿La salvación es para todo el mundo? Sí, para todos. Es sin límite. ¿Pero todos se van a salvar? No, porque la salvación es incluyente para todo aquel y excluyente que en él crea. ¿Sí? Es incluyente. Dios no quiere, Dios no limita su salvación. No, Dios no dice, bueno, solamente los judíos o solamente los de esta era. No, para todos. Pero tienen que creer en que Dios envió al Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y yo ya quiero brevemente hablar de 4 características importantes. No digo que estas sean las únicas, pero yo quiero hablarle de 4 características importantes de la obra del Hijo para nosotros, para nuestra salvación durante el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra. Mire, en primer lugar, le invito a que abra su Biblia en Filipenses capítulo 2. Filipenses es una carta del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 2. Versos 6 y 7, y el que encuentre, denos lectura para avanzar. Filipenses 2, 6 y 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mire, este es uno de los pasajes que más se lo analiza. Creo que entiendan, la carta de Filipenses es una de las cartas más bonitas de la Biblia. Y es escrita desde una prisión, de un hombre llamado Pablo que por causa del Evangelio estaba allí preso por predicar el Evangelio. Un hombre que no había cometido un pecado para que vaya allí, lo habían metido por predicar el Evangelio. Pero Pablo desde allí envía la carta a los hermanos de Filipo y nos retrata algo acerca de Cristo. Mire lo que nos muestra este texto bíblico. En este texto bíblico, en estas pocas pero poderosas palabras, encontramos una descripción de la encarnación. Tal vez sea una de los textos más poderosos en cuanto nos habla de la encarnación del Verbo. Mire, dice primeramente, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora, la palabra forma, esta palabra forma, que nos está traduciendo un vocablo griego, a veces se estudia morfología. La palabra morfología es la misma palabra forma, pero en griego, es decir, traduce un significado, es decir, nos está diciendo que aquí se está refiriendo no solamente a la apariencia externa de alguien, sino al carácter esencial. El Hijo no solo que se parecía, no es que el Hijo solamente se parecía en algo, no, el cual siendo en forma, lo que está diciendo, el cual siendo Dios, porque el Hijo es la imagen invisible del Dios invisible. Es la imagen visible. Dios es un ser invisible. Tiene un cuerpo, sí, un cuerpo invisible, un cuerpo sobrenatural. Pero el Dios invisible se hizo visible. Pero no solamente que Él se hizo carne, sino que Él se hizo humano. Se hizo tan humano como nosotros. Pero mire, el Hijo no solamente se parecía a Dios, sino que era Dios e igual a Dios. Por eso es que San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, el logo, la palabra. Y el verbo, cuando usted escucha esta palabra que solamente el único escritor del Nuevo Testamento que se refiere hacia Jesús es el evangelista y apóstol Juan. Juan, el discípulo amado, es el único que utilizó esa palabra, logos. Logos es una palabra que para el griego significaba una palabra que transmitía vida, una palabra que transmitía poder, una palabra que era divina. Por eso Juan utiliza esa palabra, logos.
para referirse al verbo, al que hace la obra, al que ejecuta la obra. Por eso es que Arjona, ¿qué dice? Que Jesús es verbo y no sustantivo. ¿Por qué? Porque Jesús hace la ejecución. Por eso, ¿quién vino a ejecutar la obra de salvación? El Hijo. Ahora mire, el Hijo no es que solamente se parecía a Dios, sino que era Dios. ¿Desde cuándo? Desde siempre y hasta siempre. Porque uno de los atributos de Dios es que Él es eterno, sin principio ni fin. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, dice Jesús: yo soy el alfa y el omega. Alfa, la primera letra del alfabeto griego; omega, la última. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Para nosotros, yo soy desde la A hasta la Z. Yo soy eterno. Yo no tengo ni principio ni fin. Donde es mi principio es mi fin, porque yo soy eterno. Entonces mire, el cual siendo en forma de Dios. Y luego dice, vemos esa frase que dice que no se aferró. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahí también tenemos una palabra. Todo está en griego, pero la palabra aferrarse me traduce a mí una palabra del griego que es arpagmos. Y lo que está diciendo, que el cual, esto está diciendo que de una manera, Él no se aferró porque no era la voluntad. Porque ¿para qué vino el Hijo? Para hacer la voluntad del Padre. Y entonces el Hijo, que es Dios, se somete a la voluntad del Padre. Es decir, Él no desautoriza. Por eso es que Él no se aferró, porque Él vino ¿a qué? A cumplir la voluntad. Él podría decir, no, yo no voy a cumplir, pero ese no hubiera sido nuestro Dios, porque Dios es amor y porque los tres concuerdan. Él no se aferró. ¿Por qué? Porque Él vio eso como algo no autorizado, algo que no era de Él. Él dijo, yo no me voy a aferrar a ser Dios, sino que siendo Dios me hago hombre. Él se autolimitó. Se autolimitó por usted y por mí. Dios, el Hijo, ¿qué hace? Demostró su disposición de dejar todos los privilegios de la deidad. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de su Padre celestial. ¿Y por quién lo hizo? Por usted y por mí. Dice luego, sino que se despojó a sí mismo. Mira, aquí encontramos esa palabra, despojó. Y este versículo ha sido mal interpretado, porque la palabra despojó en el griego es una palabra que dice que no, que significa que se vació. Entonces muchos entiendan que Él dejó de ser Dios. No que Él dejó de ser Dios, porque Dios no puede dejar de ser Dios, sino que Él dejó a un lado esa gloria, esos privilegios de su deidad y se hizo hombre, se limitó. Él podía, y Él es omnipresente, pero como hombre se limitó. Dice que se hizo a un siervo. Usted ahí ve hasta qué punto Dios lo hizo por usted y por mí. Cómo Dios nos ama tanto que Él tomó esa disposición, se despojó. No significa que Él renunció a su deidad. No significa que Él se volvió algo menor que Dios, sino que dejó a un lado su gloria, los privilegios que eran suyos como Dios. Le voy a leer lo que nos dice para que usted y yo podamos comprender mejor este pasaje de Efesios, pero yo le voy a leer lo que dice el evangelista Juan en el capítulo 17. Présteme mucha atención lo que dice en el verso 5. Dice así: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mire, ¿qué está diciendo? Que Dios dejó a un lado su gloria. No significa que Él no tenía esa gloria. Porque le voy a poner un ejemplo, y esto está en la Biblia. En cierta ocasión el Señor Jesús hace algo. Coge a 3 de sus discípulos, parece que eran los que más unidos. El uno se llamaba Pedro, el otro era
el discípulo amado Juan y el otro era el hermano de Juan, Jacobo. Los lleva a un monte que se conoce como el monte de la transfiguración. Y en un momento dice que él comenzó a resplandecer y era más resplandeciente que el sol. Parte de la gloria de Dios, Hijo, se hizo visible para estos tres varones. Tanto que Jesús le dijo, no le digan a nadie esto, sino hasta que después de que yo haya resucitado. Y los discípulos todavía no entendían acerca de esto de la resurrección. Pero después Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Vimos la gloria de Dios. Los únicos hombres en la tierra que han visto aquí en la tierra, no por visión, sino de una manera, podemos decir, muy personal, la gloria de Dios han sido 4 varones. Uno en el Antiguo Testamento se llamó Moisés. Y el otros 3, Jacobo, Juan y Pedro. Tener esa experiencia es increíble. Ahora quiero que le entiendan, Dios puede hacerlo eso hoy, Dios lo puede hacer. Tal vez no lo haga. Pero usted no ande tras las experiencias. Como cristiano vamos a tener experiencias. Usted puede tener muchas experiencias sobrenaturales. Pero usted ande por la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El mismo Dios de ayer es de hoy y es de siempre. Y él tomando forma de siervo, volviendo a lo que dice Filipenses, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mire, ahora vemos otra vez, dice, tomando forma. Otra vez nos encontramos con esta palabra griega, morfe o morfa, o morfología, de donde viene la palabra morfología. Dice, tomando forma de siervo. ¿Qué dice? Que se hizo semejante. Mire, no solamente que el Señor Jesús tomó apariencia externa humana, sino que Él se hizo hombre. Entonces ahí usted va a encontrar algo que es un misterio. Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y ahí usted encuentra lo que si usted va a un seminario teológico le llaman, y esto en serio que es bien difícil de comprender, se llama la unión hipostática. Pero no se meta usted en eso, solamente por la palabra créalo. Dios, que es todopoderoso, era 100% Dios y era 100% hombre. En él habían las dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana, pero sin pecado alguno. Ahora, mire, ¿qué dice? Que él tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mire, y esta palabra semejante está traduciendo una palabra de la cual se deriva la palabra homónimo. La palabra griega es homoima. Y esto está diciendo que está hablando del parecido, de la similitud. Cristo llevó todas las características de una humanidad verdadera. No fue algo ilusorio. El Señor Jesús se cansaba. Porque el cuerpo que Jesús tomó no era un cuerpo como el de Adán antes del pecado. Es decir, un cuerpo que no experimentaba tanto el rigor de este mundo. Sino era un cuerpo que aunque no tenía pecado, experimentaba cansancio, experimentaba los embates de esta vida. Entonces mire, él podía tomar un cuerpo perfecto como el de Adán o mucho más superior, pero él llevó las características de un verdadero hombre en nuestros tiempos, pero sin pecado. Y el apóstol Pablo, mire lo que nos dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 8, el verso 9, dice lo siguiente: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Mire, aquí vemos un claro propósito de la pobreza autoimpuesta del Hijo. Él dejó, mire,
las glorias del cielo. Las glorias del cielo. ¿Por qué? Para que pudiéramos usted y yo entrar al cielo como hijos e hijas de Dios. El que todo lo poseía, ¿dónde nació? ¿Dónde nació? En un pesebre. Un pesebre donde ahí le ponen el heno para los animales. Miren, tal vez ya ustedes ya compraron la cuna para la bebé. O todavía no, pero ya pueden ir preparando. Pero miren, el Señor Jesús no tuvo cuna para el día de su nacimiento. No hubo lugar en el mesón. Siendo el dueño de toda la tierra, no eligió ser, aunque eran sus padres descendientes de una familia real, porque se tenían que cumplir que tendría que nacer de la familia de David, que era una familia de reyes. Pero María y José no es que eran los más ricos, eran un matrimonio muy humilde. Siendo Dios, se hizo hombre. Siendo el rey absoluto, el soberano de todas las cosas, porque para Él y para Él son todas las cosas de la creación, se hizo un simple ser humano. Entonces, ahí usted ve qué cosa. Hemos visto primeramente cómo el Hijo se despojó a sí mismo voluntariamente. Ahí usted ve el inicio. ¿Por qué se hizo hombre? Por amor a usted y amor a mí. Porque era necesario que un hombre muriera por los hombres. Pero era un hombre divino, 100% Dios, 100% hombre. Pero ahora, no solamente que el Hijo se dispuso voluntariamente a vivir en esta tierra, sino que la vida del Hijo, o el Hijo vivió una vida perfecta. Miren lo que nos dice 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mire, y ahí usted encuentra una declaración poderosa e innegable de la vida sin pecado de Jesús. Al que no conoció pecado. Esa palabra conocer, que en el griego es ikonos, está transmitiendo un pensamiento hebreo. Está diciendo que en lo más íntimo, en lo más profundo de Dios, en todo, absolutamente todo, Jesús nunca tuvo ninguna relación con el pecado. Porque recuérdese que Dios es santo. ¿Por qué Satanás entonces lo tentó a Jesús? No para ver si Jesús caía en pecado, no. Jesús permitió ser tentado para demostrarle a Satanás y demostrarnos a nosotros cómo se vence a la tentación de Satanás. Usted, por medio de Jesucristo, usted conoce que la arma poderosa para vencer a las tentaciones, a las acechanzas del enemigo, están en la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo: escrito está. Le demostró a Satanás que él seguía siendo Dios y siempre será Dios, y que él vino a someterse a la voluntad del Padre celestial. Pero nos dio un ejemplo claro a usted y a mí, que cuando venga el enemigo, usted y yo podemos vencer la tentación. Ser tentado no es pecado, ceder a la tentación es pecado. La Biblia dice que no vendrá una prueba, una tentación que usted y yo no podamos soportar. Entonces, ¿por qué los cristianos pecamos? No digo pecan, pecamos. Me incluyo. Porque nos gusta el pecado. Porque ahora que usted vino a Cristo, ahora usted tiene doble naturaleza como Cristo. ¿Cuál es la doble naturaleza en el ser humano que ha venido a Cristo? Usted tiene la naturaleza humana caída. Jesús era naturalmente humano, pero sin pecado. Y esa naturaleza lo quiere llevar al pecado. El pastor Héctor ya hablaba acerca de las obras de la carne. Esa es la naturaleza humana. Usted va a la carta de los Gálatas y Pablo dice: manifiestas son las obras de la carne. Y ahí usted va a encontrar un pocotón de pecados.
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, mentira, envidia, hechicería, idolatría. Tal vez te diga, yo cometí esto. Y a veces somos tentados porque de nuestra propia naturaleza humana, de nuestra propia concupiscencia, somos tentados. Pero ahora usted en Cristo tiene al Espíritu Santo y Él ha hecho que usted nazca una nueva criatura, una nueva naturaleza, que es la naturaleza de parte de Dios. Su espíritu ha sido vivificado y ahora va a depender de usted. ¿A quién alimenta? ¿A la carne, a la naturaleza humana? ¿O alimenta a la naturaleza que procede de Dios, al espíritu? Para usted alimentar al espíritu tiene que buscar una íntima comunión con Dios. Orando, buscando de Dios por medio de su palabra, consagrando su vida. Entonces, cuando viene la tentación, si usted se ha fortalecido en el poder de Dios, usted podrá hacer frente a la tentación y podrá decir de manera semejante que Cristo, escrito está. Vienen por ahí a ofrecerle un traguito. Y usted sabe que a usted el traguito le encanta. Que usted antes, espero que no haya sido su vida así, pero muchos ha sido así la vida. Han sido de campaña. ¿Sí saben lo que es de campaña? Que se van 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Y a veces en un solo día acaban todo el salario del mes. Pero ahora usted en Cristo, usted dice... La Biblia dice, y no lo dice con miedo, no lo dice con vergüenza, porque no me avergüenzo del Evangelio. Dice, escrito está que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Porque ahora usted y yo somos comprados por la sangre de Cristo y nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo le pertenece al Cordero de Dios, porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Él vivió una vida perfecta. Él no cometió pecado. ¿Pero para qué? ¿Por qué? Pues meramente porque Él es santo. Pero nos dio ejemplo cómo debemos vivir. Lo vinieron a tentar muchas veces. Recuérdese aquella ocasión que vinieron con una monedita. O bueno, no que vinieron con una monedita, sino que vinieron con una pregunta. Maestro, ¿será bueno dar impuesto al César? ¿Tú qué dices? Y Jesús, sabiendo la hipocresía de aquellos falsos religiosos, le dijo, présteme una moneda. A ver, ¿de quién es la inscripción? Del César. Pues él acuñó estas monedas. Aunque él es tal vez no lo dijo con estas palabras, pero les quiso transmitir esto. Aunque él es tal vez sea el peor gobernante, ustedes están bajo su jurisdicción. Den al César lo que es del César, pero denle a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron responderle. Va a venir gente que va a querer burlarse, va a venir gente que lo va a querer a usted hacer caer, va a venir gente que va a querer desanimarlo, van a venir problemas, van a venir diferentes aflicciones, pero si usted se coge de Cristo, usted podrá ser un vencedor de manera semejante a la de Cristo. Usted podrá decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero quiero que quede claro que el Señor Jesucristo vivió una vida perfecta. Mire, voy a leerle 2 pasajes. Alguien que busque en Primera de Pedro 1:19, mientras yo le leo lo que dice Hebreos. Mire lo que nos dice en Hebreos 4:15 y alguien que busque Primera de Pedro 1:19. Dice así Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y qué dice allá en Primera de Pedro 1:19? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire, ¿qué nos dice el escritor de Hebreos? Que el sacerdote que hoy nosotros tenemos
que es el que ofrecía el sacrificio, él no cometió pecado. Antes el sumo sacerdote tenía que primeramente ofrecer sacrificio por sí mismo y luego por el pueblo. Ahora veamos el sacrificio, porque Jesús fue el que ofreció y fue la ofrenda. El sacrificio tenía que ser perfecto. Jesús le enseñó en la ley a los judíos que tenían que ser tal vez de 1 año, que no tenían que tener ninguna imperfección física. Aunque el pueblo de Israel, ese animal enfermo, llevemos al sacerdote para que ahí nuestro pecado sea cubierto. ¿Qué iba a aceptar Dios esa clase de ofrenda? Es como que usted y yo le querramos servir a Dios solamente el día domingo y los demás días de la semana usted no le sirve a Dios. A veces el cristiano piensa que solamente es en el culto en que se viene a cultuar a Dios, o se viene a adorar a Dios, o se viene a servir a Dios. Venimos a servir a Dios, venimos a cultuar a Dios, venimos a rendir adoración a Dios. Pero la verdadera adoración no es un estilo religioso, no es alabanzas de corte religioso, no. La adoración es una actitud de vida. Es como usted guarda los principios bíblicos, los principios éticos y morales en su casa, en su trabajo. Escuchaba a un pastor que decía: lleve a Cristo a su trabajo, lleve a Cristo a su hogar, porque si servimos, si trabajamos con la disposición que Cristo trabajó, que Cristo sirvió, seremos buenos esposos, seremos buenos trabajadores, seremos buenos siervos, porque fuimos llamados a servir y no a ser servidos. Por eso es que el Hijo vivió una vida perfecta. ¿Pero por qué? Porque Él se sometió a la voluntad. Él podía, cuando Satanás le dijo: mire, ¿no tienes poder? ¿Por qué no le dice a las piedras que se convierten en pan? ¿Acaso Jesús no era todopoderoso para poder convertir las piedras en pan? Podía hacerlo. Pero para eso no era el poder. Cristo era su poder, ¿para qué? Para dar testimonio de que Él era la promesa que se estaba cumpliendo. Él vino, los milagros que hizo Jesús eran para demostrar al pueblo judío y hoy para demostrarnos a nosotros que Él es el Mesías prometido. Los milagros que Jesús hizo, además de que fueron de beneficio para aquellos que recibieron el milagro, era para que se atestigue que Él era Dios. ¿Quién es el único que puede sostener la naturaleza? Dios. Calmó el agua, la mar, la tormenta. ¿Quién es aquel que tiene poder para crear? Pues Dios. En cierta ocasión habían 2 peces, 5 panes y 2 peces. Y de pronto con 5 panes y 2 peces se alimentó a toda una multitud. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios creó panes. ¿De dónde? De la nada. ¿Quién es el único que puede crear algo de la nada? Dios. Demostró con cada milagro que Él era Dios. Por eso es que Él resucitó a Lázaro al 4º día después de haber sido enterrado. Porque el único que es la resurrección y la vida es Dios. Entonces, Dios sigue siendo Dios, sí, sigue teniendo poder. Pero usted y yo, que tenemos al Espíritu Santo, que es todopoderoso, no es que ahora el Espíritu Santo Dios va a hacer todo lo que nosotros queramos, no, va a hacer lo que va a ser necesario para nuestra vida, para nuestra edificación. Tal vez usted necesita un vehículo, ore, pero dígale al Padre, dígale al Hijo y dígale al Espíritu Santo que sea hecha tu voluntad, no la mía. Porque así Jesús oró, que sea hecha tu voluntad. Y eso dio relevancia a que la vida de Cristo sea una vida práctica sin pecado. Él vivió una vida perfecta. Hermanos, en Cristo usted y yo podemos vivir una vida nueva, una vida diferente. No digo que tal vez no cometamos pecado, pero cada vez podremos ser más vencedores a las tentaciones. Tal vez nuestros pecados sean tal vez pecados involuntarios. A veces nos olvidamos de algo. No servimos a Dios sabiendo cómo teníamos que servirle, pero vamos a los pies de Cristo y le decimos: Señor, perdóname. Y Él está dispuesto a perdonarnos y a restablecer su comunión. Pero cada día usted va siendo transformado, va siendo hecho conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿qué más vemos? Volviendo a mirar el pasaje de Filipenses.
Porque leímos hasta el verso 7 y yo quiero leerle lo que dice el verso 8 de Filipenses capítulo 2. Dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte y muerte de cruz. Mire, hemos visto primeramente dos aspectos de la disposición en la consumación de la obra salvadora. Primeramente, el Hijo se despojó a sí mismo, es decir, se despojó voluntariamente. ¿Y qué más hemos visto? Que el Hijo vivió una vida perfecta. Pero no solamente que se despojó, que vivió una vida perfecta, sino que Él se ofreció. Se ofreció a sí mismo de manera voluntaria. Nadie lo obligó. Es verdad que esto había sido planeado por el Padre, pero esto fue de común acuerdo. Mire, y ahí usted ve un acto de humillación. Este tal vez fue el mayor acto de humillación al que se sometió el Hijo. Mire, la Biblia dice que a Jesús, cuando Él fue llevado preso, hicieron un juicio falso, un juicio injusto. Pero la Biblia declara que Él fue golpeado, insultado, muy probablemente escupido, que dice que a Él, con un látigo romano, casi lo destruyen humanamente por no haber hecho ningún pecado. Pero Él sabía, todo esto sabía. ¿Y qué hizo? Se ofreció. Y la cruz, la tortura de la cruz, mire, en la ley decía: maldito el que sea colgado en un madero. Maldito el que sea colgado en un madero. En los tiempos en que se dio ese mandamiento, estaba hablando de aquellos que se ahorcaban. Pero con el paso de los tiempos, esa ejecución fue cambiando. Los persas, ellos empalaban a las personas. Cuando usted va al libro de Esther y usted ve que Amán, un hombre que odiaba a los judíos, dice: siempre que lo veo a este judío Mardoqueo, me enerva, me molesto porque no me hace reverencia. Entonces alguien dice: hay una horca. Verdaderamente lo que hacían era coger un palo grande y se lo metían por aquí, por esta parte de la garganta, y el hombre moría desangrándose. Pero los romanos dijeron: se muere rápido, hagamos una ejecución mucho más tortuosa. Entonces lo crucificaban. Ahí inventaron la cruz, que era en un madero, para que el hombre de manera agonizante muriera. Muchas personas morían al segundo, al tercer día de ser crucificados. Se sometió a la tortura más cruel, más vergonzosa, por usted y por mí, voluntariamente. ¿Y esto qué revela? El tremendo amor, la magnitud del amor. Tanto amó al Padre y nos amó a nosotros. Mire lo que nos dice. Vamos a leer dos pasajes. Primeramente, vea lo que dice el apóstol Juan en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 17 y verso 18. San Juan 10, verso 17 y 18 dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y mire lo que nos dice Romanos 5, verso 7 y verso 8, que son versículos muy conocidos. Dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él se ofreció voluntariamente. Él dice: yo tengo poder para darla y volverla a tomar. Es verdad que Él se sometió, porque esto era plan de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. Pero fue también
voluntariamente el Hijo, personalmente, que Él decidió. Lo hizo porque ama al Padre y nos ama a nosotros. Pero mire, dice Pablo, tal vez alguno osara por morir por alguien bueno. Perdóneme que lo tome a usted, Will, pero digamos que usted sabe que su hijo está muriendo y que tal vez si usted le dona su corazón o le dona alguna parte de su ser, él pueda volver a la vida. Y usted sabe que aunque no es perfecto su niño, es un buen hijo. Y usted dice, ¿estoy dispuesto yo a morir por mi hijo? Tal vez algunos osara por el bueno. Pero dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Los injustos fuimos salvados por el perfecto, por el justo. Recuérdense que Él no cometió pecado. Mire, Él fue hecho pecado, como dice en 2 Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia. Mire, fuimos hechos justicia. Como ya lo he dicho, nuestro pecado le fue imputado, le fue puesto en la cuenta del Hijo. Nuestro pecado, y por nosotros vinimos a ser hechos justicia. Su justicia nos fue imputada y ante Dios somos sin mancha. Dice en Isaías 53:11, dice así: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Mire, si usted en casa se lee al profeta Isaías en el capítulo 53, que es uno de los pasajes más conocidos acerca del siervo sufriente, se retrata el sacrificio de Cristo. Ahí dice, mas Él fue molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Y luego dice, verá generación. Pero también dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo. Eso lo dice en el verso 11. A muchos y llevará la iniquidad de ellos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el Mesías se sentiría abundantemente satisfecho mientras Él reflexionaba en la obra redentora. Mientras Él consideraba la justificación de una innumerable multitud de pecadores. Vemos que Jesús, en este lado vemos a Jesús el hombre, en el huerto de Getsemaní, y Él le dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que sea hecha tu voluntad sino la mía. ¿Qué es lo que Él no quería experimentar, si podríamos decir? No el dolor de los clavos, no la aflicción de la cruz, no. Lo que Él no quería experimentar era esa separación espiritual que iba a experimentar con el Padre. Entonces el hombre humano, porque Jesús en todo momento tuvo íntima comunión, tanto el verbo, la naturaleza divina, como Jesús, la naturaleza humana, en una sola persona. Tremendo, ¿cierto? A veces te decir, hermano, yo no lo entiendo, porque es algo profundo. Usted y yo no lo vamos a comprender en términos humanos, pero deje que el Espíritu Santo haga la obra en su vida. Y usted lo va a comprender, y muchas cosas más grandes. Pero mire, el hombre le dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ¿qué pasó? Dice que ángeles vinieron y lo fortalecieron. ¿Qué palabras le dijeron los ángeles? La Biblia no nos dice. Pero podríamos decir que mostraron, tal vez no que le recordaron, sino que le consolaron con las palabras. Era necesario o es necesario. Porque esto va a traer innumerables almas a la salvación. Entonces, mire, Él lo hizo todo. Él fue hecho pecado en nuestro lugar. Nosotros hemos sido justicia de Dios en Él.
Nuestro pecado le fue imputado. Él llevó la ira de Dios en nuestro lugar. Su justicia nos fue imputada. Y ante Dios estamos sin mancha. Y somos completamente aceptados. Por eso es que Hebreos capítulo 10, verso 10. Dice así, Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Mire, no solamente que hemos sido santificados, no solamente que hemos sido justificados, hemos sido salvados, sino que hemos sido santificados, hemos sido separados. Por eso es que ahora somos su pueblo. Hemos sido separados para ser su pueblo especial, su más grande tesoro aquí en la tierra. Pedro dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, pueblo comprado, a precio de sangre, hermano. Somos santificados, hemos sido hechos santos ante Dios por medio del sacrificio de Cristo ofrecido una vez y para siempre. Ya no necesitamos otro sacrificio. No significa que y ahora sí pequé. El mismo sacrificio de Cristo, miren, eso es poderoso. El sacrificio de Cristo es para nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. Ahora usted cuando peque, vaya a la cruz, vaya a Cristo en este sentido. Ella no está en la cruz, pero por el sacrificio que hizo una vez, nuestros pecados serán perdonados. Y es que, bueno, sus pecados siempre están en futuro. Nuestros pecados siempre han estado en futuro. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo fue hace 2000 años atrás. Entonces, mire, el pecado de Cristo, el sacrificio de Cristo que diga, es tan poderoso que cubre el pecado de aquel que puso su fe en él. Aquellos que antes de Cristo pusieron su fe que un día vendría el Mesías, fueron perdonados. Hoy nosotros, mirando atrás al pasado, mirando a la palabra de Dios, sabemos que Cristo dio su vida por nosotros y hemos sido salvados, perdonados, justificados, perfeccionados estamos siendo y hemos sido santificados por la obra redentora en la cruz del Calvario. Por último, y algo que usted lo sabe, y por eso es que el día domingo es un día que usted esfuércese en venir a la casa del Señor, pero también esfuércese si puede en venir los demás días, porque todos los días son agradables para el Señor, pero el día domingo es algo especial. ¿Por qué? Porque a un tercer día Él resucitó. Él resucitó y Él vive y vive para siempre. El Hijo se resucitó a sí mismo de entre los muertos. Ahora, como ya he dicho en anteriores enseñanzas, así como la obra de la creación, la obra de la salvación, es una obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la obra de la resurrección es también una obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la Biblia nos señala y hemos aprendido que el Padre resucitó a su Hijo de entre los muertos. Sin embargo, usted y yo debemos aprender, debemos entender que también las Escrituras nos enseñan que la resurrección fue también obra del Hijo. Él tiene el poder. Él venció la muerte por su propio poder y su propia autoridad. Y esto tiene implicaciones de grande alcance. Porque su poder para resucitarse a sí mismo es la garantía de ¿qué? De que un día los muertos en Cristo resucitarán primero. Para finalizar este mensaje vamos a leer algunas citas bíblicas y especialmente vaya al Evangelio de San Juan. Porque este Evangelio habla mucho acerca de la resurrección y en cuanto acerca del poder de Cristo en cuanto a la resurrección. El cuarto Evangelio de la Biblia, cuarto libro del Nuevo Testamento, dice así en San Juan capítulo 2, verso 18 al 21, dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo.
Y dice el verso siguiente: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Mire, Jesús estaba en Jerusalén, ahí estaba el templo, y Jesús le dice: destruí este templo. Pero ellos pensaron que era ese templo, esa edificación. Usted ahora, la Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo. Este cuerpo es morada del Espíritu Santo, pero este cuerpo un día va a ir al polvo. Pero por la garantía de Cristo, este cuerpo será resucitado en el día de la resurrección postrera. Los muertos en Cristo resucitarán. Si usted murió en Cristo, resucitará. Si Cristo viene en ese momento y usted está con vida, su cuerpo será transformado semejante a Él en la resurrección. Pero el Señor le dice: destruí este templo. ¿Y qué dice? Y en 3 días lo levantaré. No dice y en 3 días será levantado. En 3 días lo levantaré. Está diciendo: yo tengo el poder para resucitar. Mire lo que nos dice en este mismo libro de San Juan, en el capítulo 10. Ya hemos leído el verso 17 y el verso 18, pero voy a volver a leer. Dice así: por eso el Padre ama, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Qué está diciendo? Yo doy mi vida para morir, pero yo tengo el poder en sí mismo para resucitar. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Qué nos dice? Para finalizar, 2 citas. 5:26 de este mismo libro de San Juan. 5:26 al 29. Mi hermana Isabel, si nos puede dar lectura. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Hasta el 29. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Mire, profundo este versículo. No voy a meditar esto porque sería otra prédica, pero lo que dice así: porque el Padre tiene vida. Mire, Dios es vida en sí mismo. Él es vida. Por eso dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Él es vida en sí mismo. Y Él tiene ese poder para darla, volverla a tomar. Y por eso Él le dice: no se maravillen. Para los judíos, oiga, para las mujeres que llegaron al sepulcro y llegaron a saber que no estaba el cuerpo, quedaron sorprendidas. Pero luego esta mujer llamada María Magdalena le dice a un hombre: ¿a dónde te has llevado el cuerpo? Tal vez tú te llevaste el cuerpo del maestro. Y el hombre le dice: María. Y ahí ella se da cuenta que no era el hortelano como ella pensaba, era el maestro. Luego ella va y le dice a los discípulos, y los discípulos todavía no podían creer. Él resucitó, hermanos. Y por eso es que nosotros celebramos todos los días su encarnación. Celebramos la Navidad todos los días. Pero ¿qué significa celebrar? Que usted vive en gozo, que usted tiene un Salvador real. No alguien que está allí en una tumba. Alguien que siendo Dios se hizo hombre. Alguien que vivió una vida perfecta por usted y por mí. Alguien que dio su vida por amor, por usted y por mí. Pero alguien que tiene todo poder para dar su vida y para volverla a tomar. Y en el día de la resurrección, los muertos en Cristo resucitarán primero, unos para salvación. Usted y yo tenemos que entrar en ese momento, porque otros resucitarán para condenación. Pero si usted está en Cristo, usted tiene la garantía de la salvación. Y por último, un pasaje muy conocido aquí en San Juan 11. Dice los versos 25 al 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí,
no morirá eternamente. Y le hace una pregunta: ¿crees esto? Hermanos, esta misma pregunta nos desafía a nosotros. ¿Creemos en la palabra de Dios? ¿Creemos que tenemos un Dios todopoderoso? Dígalo que sí, dígalo con fe. Crea en esta palabra. Vendrán pruebas, pero usted no está solo. Recuérdese, Él es Dios con nosotros. Él es Jehová, el Todopoderoso. Él es el Dios fiel. Él es el Dios que nos da la paz. Él es el Dios que nos proveerá. Él es el Dios que nos acompaña en todo momento. Hoy el Espíritu Santo mora en nosotros y Jesús mora junto con nosotros porque Él es Dios omnipresente. Ese es el Dios al que usted y yo servimos. Y debido a que el hombre Jesús también era Dios, el Hijo poseía tanto el poder como la autoridad para llevar a cabo el mandato del Padre, dar su vida y tomarla de nuevo. El Hijo tiene vida en sí mismo, por lo tanto, Él es capaz no solo de dar su vida voluntariamente, sino también de volverla a tomar de nuevo. El poder de Cristo sobre la muerte tiene implicaciones directas para nosotros, su pueblo. Los muertos en Cristo vamos a resucitar. Aunque los verdaderos creyentes mueren, serán resucitados para vida eterna y nunca más serán sujetos del poder, del dolor, de la muerte. No. Cuando usted resucite, resucitará con un cuerpo incorruptible. Ya no habrá ya llanto, tristeza ni dolor. En esta vida vamos a experimentar momentos difíciles, pero cójase de las promesas del Señor y usted podrá decir como el apóstol Pablo en una prisión: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podrá decir: ¿quién nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Ni lo profundo, ni lo alto, ni ninguna cosa nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Antes, usted podrá decir como el apóstol Pablo: en todas estas cosas somos más que vencedores. Usted fue llamado a ser un vencedor, alguien que en Cristo vencerá. No por usted, sino porque el que dio su vida en la cruz y aquel que resucitó de la tumba y ascendió a los cielos, usted será proclamado vencedor. Entonces, hermanos, no basta que usted esté de acuerdo de una manera intelectual o emocional, sino que base su fe en los fundamentos bíblicos para una verdadera fe cristiana. Es fundamental que usted y yo confiemos en las promesas que se nos han hecho y que las recibamos. Las recibamos para nosotros mismos, que recibamos que la obra salvadora del Hijo en su disposición en algo muy importante, que fue la consumación de su y de mi salvación, hecha en la persona de Cristo. Amén.